Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Entrevista Dominical con Jairo Martínez, en esta ocasión con un tema de emergencia nacional, no tanto sobre la pandemia del COVID-19, sino sobre otra pandemia. En este caso le hablo de la corrupción. Y en esta ocasión tenemos un invitado que conoce sobre estos temas, el periodista de una cadena importante en la zona norte del país, Melvin Ramos. Bienvenido, Melvin. Muchas gracias, licenciado Jairo. Es un gusto estar contigo en esta ocasión. Esperemos el diálogo sea productivo. Y bueno, para entrar rápidamente en materia por cuestiones de tiempo, sabemos que hay prácticas presuntamente irregulares en la compra de medicamentos, materiales médicos y hospitales. ¿Qué nos puede contar en términos generales acerca de estos sucesos? Bueno, si hablamos de corrupción, creo que esto es algo que se viene arrastrando desde hace muchas décadas atrás. Lamentablemente, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha dado un golpe fuerte, no solamente a la población hondureña en general, específicamente a la pobreza, Jairo. Nosotros como periodistas hemos vivido la cruda realidad en las calles, principalmente desde que inició esta pandemia, pero debo decirte de que desde hace muchísimo tiempo atrás se veían actos de corrupción. Ahora, en la adquisición de estos medicamentos, algunos equipos biomédicos para poder combatir el COVID-19, ha dejado en evidencia definitivamente las malas acciones que ha tomado el gobierno de la República, en este caso la inversión estratégica de Honduras. Es lamentable decirlo, ¿verdad? De que también el periodista se ha visto involucrado en este tipo de actos. Te lo digo porque tenemos el temor de mencionar, digamos, nuestra opinión, nuestra perspectiva o nuestro punto de vista. ¿Cuál es el temor? Pues de que nos pase lo que le sucedió al colega, que en paz descanse, el periodista Elner, que fue encarcelado precisamente por sacar a la luz algunos actos de corrupción que lamentablemente involucraban a grandes personalidades del Partido Nacional y eso le ocasionó la muerte. Entonces, actualmente en esta emergencia también nosotros como periodistas tenemos ese temor porque la corrupción sigue en aumento, los índices de pobreza, Jairo también, porque eso no lo podemos dejar de lado, se siguen incrementando a raíz de las malas decisiones tomadas por el gobierno de la República. Y hay que mencionarlo, Juan Orlando Hernández está involucrado en este tipo de actos. La adquisición de los hospitales móviles, que sé que más adelante vamos a dialogar del tema, es algo que definitivamente nos ha marcado como periodistas. Desde el momento que llegaron los hospitales móviles, pues el bloqueo a los periodistas se dio pues a un grado excepcional para el gobierno, podríamos mencionarlo. El gobierno tomó esa decisión para bloquear todos esos actos de corrupción que el Congreso Nacional, pues a través de estos aportes, ¿verdad? Yo voy a votar a favor de que sí se puedan dirigir tantos millones para la emergencia del COVID-19 y a la larga, pues las malas decisiones le ha afectado mucho más a este gobierno de nuestro país. Y vamos a recordar un caso memorable, se podría llamar, en actos de corrupción, específicamente en el mes de abril, el 8 y 9 de abril, en donde hubieron 4 órdenes de compra de mascarillas descartables y de la N95. Estas fueron realizadas por Inves H, su director en ese entonces era Marco Bográn, y esta compra sobrepasaba los 126 millones de lempiras, que si se comparan con los precios de adquisición del fideicomiso de CESAL, realizados 5 días después, hubiese costado 65.5 millones de lempiras, evitando así perjudicar al Estado por más de 57.5 millones. ¿Qué opina de esta indagación que fue realizada por el CNA? Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción está jugando un papel muy importante dentro de esta emergencia por COVID-19. Ellos mencionan de que, bueno, incluso usted lo mencionaba, Jairo, al principio de la entrevista, hay una pandemia que es mucho más relevante en estos momentos
que es la corrupción definitivamente. Se ha hecho una serie de planteamientos durante el proceso de investigación por parte del Consejo Nacional Anticorrupción que nos ha permitido abrir los ojos, también a nosotros como periodistas. Empezamos con esto de las mascarillas, recuerdo muy bien que se hizo un video viral a través de las redes sociales e incluso algunos medios de comunicación también lo publicaron, de una de las personalidades de la política, no recuerdo el nombre exactamente, se grabó en su despacho mostrando algunas mascarillas que incluso eran mascarillas de papel. Él aparecía rompiendo las mascarillas y hablando un poco acerca de esa adquisición que fue nefasta totalmente, porque recordemos que queda en juego la salud de nuestra gente, la salud de nuestro pueblo, que hay que mencionarlo, no tiene pues ni para comprar arroz y frijoles en estos momentos, y pues depende de lo que el gobierno tome como decisión. En este caso, usted lo menciona, la adquisición de estas mascarillas. Vamos a que hicieron bien el gasto, podemos mencionar que hayan hecho bien el gasto, pero adquirieron un producto que a la larga no iba a proteger la vida de nuestra gente. Entonces, añadido a la corrupción, la falta de empatía, Jairo, la falta de empatía. Si bien es cierto, los políticos, quienes han tenido trabajo constantemente, sus sueldos se han mantenido, no hay suspensiones por parte de los políticos. Ellos tienen cómo adquirir un equipo de bioseguridad que probablemente los proteja totalmente a ellos y a su familia. Ahora, ¿qué pasa con la gente pobre, con esta gente que te comento, no tiene que comer, no tiene ni siquiera pues para una tortilla con sal, Jairo? Dependen de esas mascarillas. Una adquisición que hay quienes mencionan, según la ASJ, se hizo una investigación por parte de esta asociación para una sociedad más justa, y que por supuesto ellos hacen relevancia de la mala compra, y ahí es donde inicia todo, ¿cómo podríamos mencionar? Esta película que en desgracia nos está trayendo más pobreza, más tristeza, más muertos, Jairo, aquí en nuestro país. Y hablando en relación a esta crisis sanitaria, ¿cree usted que es una oportunidad propicia para continuar con la corrupción? Claro, claro. Está como, podríamos decirlo, como cuando se hace este comentario, ¿verdad? Que te ponen algo en bandeja de plata, ¿no? Así está la corrupción aquí en nuestro país ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Me aprovecho porque sé que a través del Congreso Nacional puedo aprobar millones de lempiras y puedo poner de pretexto que es para la emergencia sanitaria. E incluso se han creado algunas empresas, Jairo, que van a fin del Partido Nacional, es decir, dentro de la familia que está gobernando nuestro país, hay empresarios que se están aprovechando de la situación. Entonces, se están beneficiando el bolsillo y también están beneficiando sus empresas, haciéndose más millonarios ellos y dejando más pobres al pueblo. Entonces, definitivamente concuerdo con lo que usted me está diciendo, totalmente. Ahora, enfocándonos un poco más en el caso de los hospitales móviles, hace un tiempo los señalamientos estaban sobre el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras, identificado por la falta de transparencia en la compra de 740 ventiladores, los cuales han llegado en mal estado, y la compra de hospitales móviles a empresas fantasmas también, para lo cual se pagó cerca o exactamente 48 millones de dólares sin exigir ninguna garantía. ¿Por qué se hizo una compra sin exigir una garantía? Bueno, ahí podemos ver a gran escala lo que realmente quieren, Jairo. Hablamos de corrupción y ahí se ve reflejada la corrupción. Esto sucede también con los hospitales móviles. No hay un valor agregado, digamos, a la adquisición de estos hospitales en la documentación falsa que se ha estipulado con respecto a este tema. Lo ha sacado a la luz pública el Consejo Nacional Anticorrupción, que de forma constante han estado atacando las malas decisiones del país. Los ventiladores mecánicos, pues algunos dicen que ya están en funcionamiento. Según la investigación que hemos realizado por parte de EDN, nosotros encontramos de que sí, en los precios que se estaban manejando con respecto a estos ventiladores,
sí son los reales, pero lamentablemente no venían en buen estado. Entonces, ¿de qué sirve? Es como que usted compra un par de zapatos en la tienda de la segunda. A usted le puede salir barato el par de zapatos, pero a la larga dicen que lo barato sale caro. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una compra. Lo tuvieron que haber hecho ellos porque no fueron 2 lempiras, Jairo, los que se gastaron. Fueron millones de lempiras en esta adquisición. Entonces, a esto agregamos lo de las mascarillas. Ahora caen con esto, queda Evidenciado. muy definido las malas decisiones que han tomado ellos. Y hay que recordar también lo que dijo Marco Bográn cuando habla de que la transferencia que ellos hicieron del 100% del costo con anticipación y sin recibir ninguna garantía fue un acto de buena fe a una empresa ubicada en Orlando, Florida, en donde lo único que había era una lavandería y una oficinita pequeña. Lamentable, lamentable, y es más lamentable aún escuchar al ministro de la República, de la Presidencia, Eval Díaz, cuando hace énfasis en estas adquisiciones, en donde inflando el pecho dice que la compra que se han realizado hasta el momento de los hospitales móviles, de estos ventiladores mecánicos, ha sido una muy buena decisión, y no solo por parte del gobierno central de la República, sino que también por parte de la inversión estratégica de Honduras, que son los encargados de hacer estas adquisiciones. Es lamentable, es triste, es bochornoso lo que está pasando en nuestro país y en la región centroamericana. Creo que somos de los países que no ha sabido manejar esta pandemia definitivamente. Y esa conexión de InvestH, en la que hubo un intermediario, y se menciona al señor Axel López en esta compra. ¿Qué relación tiene Axel López en esta movida? Bueno, Axel López ha jugado uno de los papeles principales en esta historia, definitivamente, porque bueno, se le está haciendo ya una investigación, se anda buscando a Axel López, porque se ha hecho millonario, Jairo. Se ha hecho millonario a través de esta compra, a través de la adquisición de los hospitales móviles, que se logra ver que no solamente el gobierno de la República, no solamente algunos miembros del Partido Nacional tienen esa mentalidad de quererse aprovechar de lo que tienen a mano. Entonces, Axel López definitivamente ha fallado porque no le ha quitado al gobierno de la República, le ha quitado a la población hondureña. Recordemos quiénes van a pagar todo este dineral que se ha adquirido, ese préstamo externo que se ha sacado, Jairo. Entonces, lamentablemente, pues yo estaba leyendo en Tiempo Digital hace unos cuantos días de este fraude que se llevó a cabo y que las autoridades siguen manteniendo, las autoridades, por ejemplo, de InvestH, las autoridades aquí en la zona norte del país, Copeco, que hace poco los entrevistamos, al ingeniero Hernández, que es su comisionado de Copeco, y ellos, pues, sí, definitivamente se lavan la mano a decir de que Axel López es el culpable de todo, pero vamos a que adquirir 7 hospitales móviles sin ni siquiera tomar en consideración o valorar lo que digan los miembros del Colegio Médico de Honduras, que son los expertos en este tipo de temas. Vamos, qué buena jugada por parte de Axel López. Mucho dinero de por medio. Usted que tuvo la oportunidad de cubrir la noticia cuando estos contenedores llegaron hasta el puerto de Puerto Cortés, ¿qué percibió ahí? ¿Qué información logró recabar? Bueno, pongamos un balance. Recordemos que la empresa nacional portuaria tiene sus reglamentos, ¿no? Entonces es como cualquier empresa privada. Yo no te voy a dejar ingresar a mis instalaciones porque esto es propiedad privada y es perdonable totalmente. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la veeduría social? Tenemos al Ministerio Público, quienes estuvieron presentes ahí y que del cual no confiamos absolutamente nada de lo que ellos puedan llegar a observar, a ver, porque pudieran haber irregularidades, Jairo, en el momento, pero el Ministerio Público va a venir a querer tapar esas irregularidades. ¿Por qué te hago el comentario? Porque, bueno, nosotros llegamos al lugar y definitivamente nos tocó estar como a unos, podríamos mencionar, 15
25 kilómetros alejados de donde estaban donde estaba haciendo la llegada de los hospitales móviles. El desembarque fue... hubo tanta molestia, Jairo, por parte de los periodistas. Estuvimos casi toda la mañana bajo el sol, a la orilla de la playa, quemándonos, esperándonos obtener respuesta por parte de las autoridades, llamando por un lado, llamando por otro lado, y no nos quisieron atender hasta que salió el Ministerio Público a decir de que todo iba de maravilla. Entonces, ¿qué era lo que nosotros más o menos pensábamos? Entonces, al ponerlo en la balanza, Jairo, creo que pues, se hizo público también. La empresa portuaria, a través de las redes sociales, no sé si usted se dio cuenta, manipuló algunas cámaras para poder observar la llegada, la entrega, etcétera. Pero y estaban a disposición de toda la gente, ¿no? Sí, cualquiera podía observarlo y muy bien, gracias, yo me zafo. Ahí pueden verlo, pero ¿dónde está la información? ¿Cómo fue la llegada? El Consejo Nacional Anticorrupción hace poco sacó una fotografía, ya están públicas en todos los medios de comunicación, en donde se ven estos contenedores dañados, usados, las máquinas que venían dentro, las máquinas del área de la salud, vencidas. Entonces, ¿qué nos da a entender? Hay mucho grado de impunidad también. Los altos grados de impunidad en nuestro país se reflejan no solamente en este tipo de corruptos aquí en Honduras, los que están actuales gobernando. Recordemos lo que está sucediendo también con la ex primera dama, la esposa de Porfirio Lobo Sosa. ¿Por qué no hicieron eso con el periodista? ¿Por qué no le dieron libertad al periodista y que se haga la investigación de forma libre, pues para que el periodista pudiera defenderse? Entonces, ¿qué sucede acá? Los altos grados de impunidad que están sucediendo en nuestro país, Jairo. Y ahí cabe una frase del periodista uruguayo, Eduardo Galeano, en donde afirma que la justicia es como una serpiente que solo muerde a los descalzos. Se ve reflejado un poco, ¿no? Definitivamente. Y bueno, sabemos que llegaron 2 hospitales móviles en aproximadamente 38 contenedores, pero ¿qué se sabe de los 5 hospitales restantes hasta el momento? Bueno, tengo que mencionarte que los contenedores que llegaron son aproximadamente 80 contenedores, de los cuales 38 o 40 ya han sido investigados. Ya se sabe más o menos qué es lo que traen, en qué estado vienen y son los que van a ser trasladados, hacia San Pedro Sula. El resto de los contenedores, que sería el segundo hospital móvil, que realmente es una clínica de triaje, pero bien, estos hospitales móviles, el segundo será trasladado a Tegucigalpa, pero todavía siguen en investigación para ver cuáles son las condiciones y eso. ¿Qué pasa con el resto de los hospitales? Son 5. Según tenemos entendido por parte de Valdías, quien habló hacia los medios de comunicación hace aproximadamente una semana, él menciona que estos hospitales ya están siendo terminados en Turquía. Entonces, resulta que para finales de agosto ya van a estar listos para ser trasladados al puerto de nuestro país, que en este caso sería Puerto Cortés, y van a estar instalados a finales de año. Lamentable porque se pudo haber construido un hospital móvil en vez de haber, o mejor dicho, un hospital, en vez de haber adquirido un hospital móvil. Sin embargo, ellos como gobierno central siguen manteniendo su postura de que fue una muy buena decisión porque 7 hospitales no se iban a construir en un año. Ahora, si nos vamos a la región centroamericana, bueno, para no irnos tan lejos, vayámonos para El Salvador. La forma en cómo ellos han estado manejando este tipo de pandemia, el COVID-19, que vaya, les está afectando porque hay muertos, porque siguen apareciendo nuevos casos. Pero no sé si usted vio el hospital que ellos, en una estructura que ya estaba fija, realizaron un nuevo hospital. Incluso le agregaron otra parte. ¿Por qué Honduras no haberlo hecho si ellos lo lograron en menos de 2 meses? Ya está en función una parte, ahorita se va a empezar a trabajar con la otra parte para que entre en función a finales del mes de agosto. Nosotros seguimos pensando que los hospitales móviles van a llegar este año, los restantes que son 5. Entonces, ¿y la vida del hondureño qué pasa? Pues usted se va a meter, por ejemplo, al Hospital Mario Catarino Rivas, que me duele acordarme, porque aparte de periodista, también soy ciudadano y también tengo necesidades, al igual que cualquier otro ser humano.
Hace unas cuantas semanas atrás, aproximadamente un mes, falleció mi mamá. Y yo como periodista se lo puedo decir con toda la potestad del mundo, Jairo, que la situación dentro de los hospitales públicos de nuestro país es precaria. Óigame, un médico atendiendo a 70 personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no hay camillas? ¿Cómo es posible que no hay oxígeno? ¿Cómo es posible que no hay empleados? ¿Y dónde están los millones que han sido otorgados a la Secretaría de Salud para que pueda contratar más personas? Entonces, vamos de que si no se puede con los hospitales que ya tenemos, es imposible, creo yo, que tampoco se va a poder con estos 7 hospitales más en nuestro país. Y alguien que tiene participación importante en estos temas, sin duda alguna, es el presidente de la República. Él, porque es el principal supervisor en acciones cometidas por las entidades del Estado, si alguien actúa de manera malintencionada, entonces él debería reaccionar. ¿Qué opina de las decisiones tomadas por el mandatario hondureño desde que entró el virus al país? Debe ser investigado definitivamente. Sus cadenas nacionales no te dejan nada productivo. No te dejan nada productivo. Lamentablemente se está aprovechando de la situación para meter mano política, hacer campaña política. Óigame, la vida de los humanos vale más que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Las decisiones han sido muy malas desde el momento en que él está poniendo a una persona en el área de la salud que no tiene nada que ver con el área de la salud. Desde ese momento las cosas van para mal. Las cosas van para mal. Lo vemos aparecer en videos en donde le pegó coronavirus, pero una semana después está en perfectas condiciones y muy bien, gracias. Y hondureños, vamos para adelante. Nefasto. Nefasto, mentiroso, corrupto. Quisiera decir esto a través de los medios de comunicación, pero si lo digo, tenemos el nuevo código penal que me pueden meter preso, yo puedo terminar muerto, me van a pegar el virus ahí, quedo muerto, como le pasó al compañero periodista. Es lamentable. Y yo, pues, si me dieran la oportunidad de hacer un llamado, sería directamente al presidente Juan Orlando Hernández. ¿Sabe por qué? Porque no es de ahorita, Jairo. La corrupción se viene de hace mucho tiempo atrás y lamentablemente en los últimos años se ha visto mayormente reflejada aquí en nuestro país. A nivel centroamericano somos una vergüenza. ¿Por qué no preocuparse por el pobre? Vaya, no le demos dinero al pobre. No le demos dinero, démosle una muy buena educación. ¿Quién es el futuro de nuestro país? Somos los jóvenes, son los niños. ¿Ah? Entonces el presidente debería estar pensando mejor una forma de poder sacar adelante el país en vez de estar robando y aprovechándose de la pandemia del COVID-19. Que es necesario conocer otra postura diferente tanto del gobierno como de los que se oponen a las acciones del mismo. En este caso, el obispo emérito de Copán, el monseñor Luis Alfonso Santos, que aparte de criticar las acciones del gobierno, criticó fuertemente que el pueblo no esté organizado. Y también sugirió la investigación a los funcionarios corruptos. Y dijo que mientras eso no exista en Honduras, es por gusto hablar de democracia. ¿Qué opina de la afirmación hecha por Monseñor Santos? Bueno, usted lo puede ver en las caravanas que se han estado realizando actualmente. La gente está cansada. Entonces, estoy de acuerdo con lo que él menciona. Ahora, tratar de meter la parte religiosa en lo personal, pues yo no le doy mucho seguimiento a estos personajes, aunque de repente pueden llegar a tener la razón, porque no es el único que se ha puesto en contra del gobierno o las decisiones que se han tomado. Pero vamos, la oposición del país puede ser, ¿cómo te puedo decir? Muy relajera, porque muchos los catalogan por eso. Salen a las calles y hacer desórdenes y buchinches y todo esto. Pero vamos a que se ve reflejado que la gente apoya. Si estamos cansados de tanta corrupción, pues para ser escuchados hay que salir a la calle, porque el periodista puede ser la voz de muchos, pero esa voz que usted adquiere o ese valor que usted adquiere como periodista, lamentablemente termina en cárcel. Entonces toca salir a las calles, La gente exige, Jairo. La gente, no solo él, la persona que usted me acaba de mencionar, sino que toda esa gente que sale a las calles exige
una pronta respuesta, que sean investigados, que se le ponga mano dura a todos esos corruptos ladrones que nos están dejando prácticamente pues sin país, nos están dejando sin riqueza, Jairo. ¿Qué sucede con la comunidad garífuna, por ejemplo? Hay documentales, varios documentales en donde se ve que los nacionalistas, los que forman parte del actual gobierno de nuestro país, se van a robar grandes territorios, terrenos inmensos, manzanas completas, para poder llegar allá a hacer construcciones de grandes edificios, cortando árboles, lo que pasa en el Merendón. Óigame, estamos quedando sin Honduras. Y al gobierno, al presidente Juan Orlando Hernández, no le importa. No le importa. Entonces, hacer el llamado a lo que queda, hacer el llamado a las autoridades, a las autoridades externas, todas esas personas de veeduría social, como el Consejo Nacional Anticorrupción, la ASJ, que estén en constancia. Porque a través de esos informes, que ya van 8 por parte del CNA, a través de esos informes, al presidente Juan Orlando Hernández, actual presidente de nuestro país, le puede ir muy mal, Jairo. Cuando mire, él ya no forme parte del gobierno de la República. Y espero que Dios, porque creo que hay que tener mucha fe en Dios para que las cosas se lleven de buena manera. No es desearle el mal a alguien, el mal ya lo tenemos nosotros. Y lamentablemente son ellos, los actuales gobernantes de nuestro país. Finalizando, nosotros como comunicadores estamos obligados no solo a informar, sino que también a buscar soluciones. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer para prevenir la corrupción que parece inmune a las circunstancias? Pero en nuestro caso, ya tenemos encaramado este flagelo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos erradicarla? Bueno, mira, creo mucho en aquellas personas que ayudan al prójimo, pero que lo ayudan con el corazón. Entonces, vamos a que depende mucho también del pueblo hondureño. Más de 2 millones de personas son afines al Partido Nacional de Honduras. Recordemos que el Partido Nacional de Honduras es una rama del Partido Liberal que hace mucho tiempo pues, se generó un conflicto y a través de ese conflicto nace el Partido Nacional de Honduras. Entonces, ¿qué sucede con esos más de 2 millones de hondureños? Han sido criados, Jairo, bajo aspectos familiares, políticos, en donde te ponen la regla de que, bueno, yo soy nacionalista, te dice tu papá, vos vas a tener que ser nacionalista, te dicen a vos, y te vas creciendo y vas con eso. Entonces, agarremos a la juventud hondureña, que, pues gracias a Dios, en nuestro país, nosotros tenemos un buen porcentaje de la población, los jóvenes y los niños. Entonces, creo que como comunicadores sociales, tenemos esta gran plataforma, medios de comunicación, actualmente las redes sociales, que tienen un impacto fuerte en la sociedad hondureña. Y a través de ahí podemos hacer el cambio. Entonces, ¿cómo podríamos lograrlo? Llevando un mensaje. Un mensaje como, por ejemplo, el estudio es importante en nuestro país. Hay un periodista, colega, que admiro mucho, es muy joven también, por cierto, Josué Cover. Es admirable lo que Josué Cover está haciendo. Ahora, hay muchas personas que dicen que el periodista no se debe ver involucrado en la política. Probablemente tengan razón, pero si Josué Cover, como periodista, está buscando la forma a través de estos mecanismos de medios de comunicación que llegan a todas partes de Honduras, y él está buscando hacer el cambio, entonces, ¿por qué no apoyar a esta persona? Entonces, creo que ese sería el mecanismo real, ir directamente al joven, al niño, y hacerle creer que sí se puede realizar un cambio, pero dándole mecanismos, dándole factores, ¿cómo lo podemos lograr? Me parece idóneo que nosotros como nueva generación de periodistas, Jairo, que queremos un cambio en nuestro país, porque sé que la mayoría de los periodistas o estudiantes de periodismo que están actualmente en la Autónoma de Honduras, aquí en el Valle de Sula, es lo que quieren, Jairo. Entonces, lo podemos hacer. Recordemos que como periodistas, los medios de comunicación son el cuarto poder. Y nosotros podemos lograr muchísimas cosas a través de ello. La educación primordialmente. Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que tenemos que llegar al final del programa, pero no sin antes recordarle a la población que la pandemia, junto a sociedades con debilitamiento democrático, crean la tormenta perfecta para la corrupción.
En tiempo de emergencia, los riesgos aumentan exponencialmente porque se relajan los controles y se piensa bajo esta situación que todo vale, tal y como lo dijo Melvin. Y bueno, Melvin, te agradecemos por tu participación el día de hoy. Te esperamos en la próxima para que sigamos hablando de este tema tan importante en el acontecer nacional. Muchas gracias, Jairo, recordándole a las personas también tomar las medidas de prevención necesarias, porque si no nos cuidamos nosotros, el gobierno no lo va a hacer. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a todos por su fiel sintonía. Los esperamos en la próxima. Buenas tardes.